Marina Estéreo 102.5, Cámara al Aire, el informativo de la Cámara de Comercio. Muy buenos días, amables oyentes, bienvenido al programa institucional de la Cámara de Comercio de Magangué. Cámara al Aire es un programa que trae información útil para la empresa, los negocios, las finanzas familiares. Me acompaña en el día de hoy el equipo periodístico institucional de la Cámara de Comercio de Magangué, conformado por Sandra Sariego, María Jesús Peleño Cure, Diana Tres Palacios, y en la edición y producción tenemos a José Plata Cárdenas. Les habla Henry Borrea Tías, sean todos bienvenidos. Cámara al Aire. Entramos en materia. Hoy en la sección financiera tenemos un tema de especial interés porque el régimen común del impuesto a las ventas es algo que siempre representa inquietudes tanto para comerciantes como para público en general. Recibimos una solicitud a través del Twitter en ese sentido que presentáramos este tema y Diana Tres Palacios, que nos acompaña el día de hoy, nos va a informar acerca del régimen común en el impuesto a las ventas. Gracias, muy buenos días, oyentes de esta emisora Marina Estéreo. Respecto al tema del impuesto sobre las ventas, les comento que existen dos responsables, unos que pertenecen al régimen común y el otro al régimen simplificado, que fue explicado en la edición anterior. Se consideran responsables del impuesto a las ventas todas las personas naturales o jurídicas que vendan productos o presten servicios gravados con el IVA. Toda persona jurídica, por el hecho de ser jurídica, pertenece al régimen común. Las personas naturales solo serán responsables del régimen común si no cumplen con todos o uno de los requisitos que la norma establece para poder formar parte del régimen simplificado. Cuando una persona natural en un periodo determinado deje de cumplir uno o varios de los requisitos que le permiten estar en el régimen simplificado, deberá actualizar su registro único tributario en el periodo siguiente y pasarse o inscribirse en el régimen común. Todos se preguntarán, ¿pero cuáles son las obligaciones para pertenecer al régimen común? Primero que todo, deben llevar contabilidad. Todo comerciante debe llevar contabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y esto supone inscribirse en el registro mercantil, donde también deberá inscribir los libros de contabilidad o los libros de comercio. Respecto a la obligación de llevar contabilidad, según el Código de Comercio, solo lo es para los comerciantes, es decir, las personas que ejercen actos mercantiles, mas no para los no comerciantes, como por ejemplo, para las personas que ejercen una profesión liberal, quienes no están obligadas a llevar contabilidad, por lo que no se les puede exigir. Esto no impide que el contribuyente lleve registros contables que le permitan tener un control de sus operaciones. La obligación de llevar contabilidad no está dada por pertenecer o no al régimen común, sino por ser comerciante, de suerte que aquellas personas naturales que no son comerciantes y que pertenecen al régimen común no están obligadas a llevar contabilidad. Deben inscribirse en el registro único tributario. Es decir, toda persona perteneciente al régimen común debe inscribirse en el registro único tributario o actualizarlo, si ha estado inscrito antes como régimen simplificado. Deberán expedir factura. El régimen común, sin importar si está o no obligado a llevar contabilidad, debe expedir factura con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Estos requisitos son los siguientes. Toda factura debe estar denominada expresamente como factura de venta. Debe contener apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios junto con la discriminación del IVA pagado. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Fecha de su expedición, descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, valor total de la operación, el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura, indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. Para el caso de la facturación por máquinas registradoras, será admisible la utilización de numeración diaria o periódica.
siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares. La no expedición de factura o la expedición sin el lleno de todos los requisitos es un hecho sancionable en los términos de los artículos 652 y 657 del Estatuto Tributario. Toda persona perteneciente al régimen común debe declarar. ¿Qué significa? Que todos aquellos que son responsables del régimen común están en la obligación de presentar bimensualmente la respectiva declaración de IVA en los plazos que el gobierno señale. La declaración de IVA no es la única declaración que se debe presentar, puesto que existen otras como el de la retención en la fuente y la del impuesto de renta. Las personas jurídicas son agentes de retención y como tal deben declarar, y a partir de la Ley 1066 del año 2006, todo agente de retención debe presentar la respectiva declaración, así sea en cero. Adicionalmente, la declaración se debe presentar con pago o de lo contrario se considera como no presentada. En cuanto a las personas naturales responsables del régimen común, estas están en la obligación de asumir el IVA en las adquisiciones que le hagan al régimen simplificado. Esto se debe hacer mediante el mecanismo de retención, lo que más convierte en agentes de retención solo por este concepto. Y por tal razón debe presentar la declaración mensual, así en el mismo mes no hayan asumido IVA al régimen simplificado. Todas las personas jurídicas deben declarar renta por el solo hecho de ser jurídicas. Hay que tener en cuenta que algunas pueden pertenecer al régimen especial. Adicionalmente, declarar no siempre significa pagar impuestos. Los responsables del régimen común están en la obligación de informar a la DIAN cuando cesen las actividades gravadas con el IVA, es decir, el impuesto al valor agregado. Esto supone la actualización o cancelación del registro único tributario. Si el responsable no informa el cese de actividades ante la DIAN, seguirá siendo responsable y debe seguir declarando. De lo contrario, si en un futuro va a cancelar el registro único tributario, deberá ponerse a paz y salvo con todas las declaraciones pendientes. En términos generales y para concluir, las anteriores son las principales obligaciones que los responsables del impuesto de las ventas pertenecientes al régimen común tienen con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Agradeciéndoles por su atención y no olviden escribir sus comentarios y solicitar los temas que consideren de su interés en nuestra página web, Facebook o Twitter. Marina Estéreo 102.5 les está presentando Cámara al Aire, el informativo de la Cámara de Comercio. Ya saben, amables oyentes, que pueden pasar sus inquietudes, sus preguntas a través del Facebook Cámara de Comercio de Magangué y del Twitter Cámara Magangué. Muy amablemente tomaremos sus sugerencias y las transmitiremos a través de este programa. Se le informa al público que el próximo 10 de julio, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, se va a realizar en el auditorio Jorge Yunes Dao de la Cámara de Comercio de Magangué el foro denominado Por un SENA para Magangué, con la participación del director seccional del SENA Bolívar, de la Cámara de Comercio de Magangué, de la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Bolívar. Todo esto para crear las condiciones y los compromisos interinstitucionales que permitan avanzar en este proyecto de que en Magangué exista una sede de un centro de formación del SENA que ofrezca carrera, curso y tecnología acorde a la pertinencia productiva de nuestro territorio. A continuación, Sandra Sariego nos trae un tema también solicitado a través de, esta vez del Facebook, y se trata de qué es un accidente de trabajo y una enfermedad laboral. Buenos días, queridos amigos. Dentro de la sección empresarial y dando continuidad con el tema de seguridad y salud en el trabajo, en el día de hoy hablaremos sobre qué es accidente de trabajo y enfermedad laboral. ¿Qué es accidente de trabajo? Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o, en el peor de los casos, la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce dentro de la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión, conforme al artículo 3, Ley 1562 de 2012. Ahora bien, cuando hablamos de enfermedad laboral, es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Esto quiere decir, queridos amigos, que conforme a los parágrafos 1 y 2 del artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, el Gobierno Nacional, previo del Consejo de Riesgos Laborales, determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales. Para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Bueno, amigos, gracias por su atención y espero que esta información haya sido de gran utilidad. María Jesús Beleño, Diana Tres Palacios y Sandra Sariego, el equipo periodístico de Cámara al Aire. Le informamos que esta semana se constituyó o se está en proceso de constitución el gremio arrocero de La Mojana. Este gremio arrocero que intenta reunir productores, molineros, transportadores, comercializadores de insumos y comercializadores del grano, tiene como finalidad obtener mayor representación ante el gobierno nacional, acceso a líneas especiales de apoyo técnico y financiero y ganar una posición en el Comité de Seguimiento Arrocero a nivel nacional. Definitivamente la Cámara de Comercio ha considerado que este es uno de los caminos fundamentales para lograr una mayor representación de este gremio tan importante para la región a nivel nacional y de esta forma ser más visibles, más representativos. Seguimos en esa labor de la constitución de este gremio arrocero de La Mojana o del Caribe. Le estaremos informando en siguientes emisiones de este programa. A propósito de constitución, en la sección jurídica tenemos el tema precisamente de la Asamblea de Constitución de una entidad sin ánimo de lucro y el contenido del acta. Nos acompaña la doctora María Jesús Beleño Cure. Buenos días, doctora. Buenos días, Henry. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la Asamblea de Constitución de las entidades sin ánimo de lucro y qué debe contener el acta de esa asamblea. Lo anterior dado el carácter de voluntario y asociativo de las entidades sin ánimo de lucro, más conocidas en nuestro medio como ESAL. Su constitución, por ende, debe surgir a partir de la manifestación de la voluntad de los fundadores o constituyentes. Esta manifestación de voluntad de crear una ESAL debe plasmarse en un documento que debe contener unas mínimas formalidades y se denomina Acta de Asamblea de Constitución. La Asamblea de Constitución es la reunión que deben celebrar todas las personas naturales, bien sea que actúen en nombre propio o en representación de otras personas naturales o jurídicas que tienen la voluntad de asociarse y dar nacimiento a una persona jurídica sin ánimo de lucro. La asamblea puede realizarse en cualquier lugar, incluso diferente al domicilio principal de la entidad que se constituya, y para desarrollarla deben tenerse en cuenta ciertas formalidades mínimas requeridas por la ley que regula la materia. En primer lugar, se debe indicar la ciudad y el lugar de la reunión. Esto es, determinar dónde se encuentran los fundadores o constituyentes de la entidad y la fecha de celebración de la misma, especificando si es posible la hora en que se dará inicio a esa reunión. A
A continuación se debe elaborar una lista de las personas que asistan a la reunión y que tengan la calidad de fundadores o constituyentes, indicando su número de identificación y si están actuando en nombre propio o en representación de otro, así como el lugar donde se encuentran domiciliados, es decir, la ciudad o municipio donde desarrollan normalmente sus actividades. Seguidamente, entre todos los asistentes a la reunión deben elegir quién va a dirigir la reunión, es decir, quién va a actuar como presidente, que se encargará de dar la palabra y establecer el orden. Asimismo, deben elegir un secretario de la reunión que será quien tome nota de las intervenciones de los asistentes y ayude en la elaboración del acta respectiva. Luego se debe estudiar y escoger el tipo de entidad que desean constituir, bien sea una fundación, una corporación o asociación o una entidad del sector solidario, que se ajuste, claro está, a los intereses del objetivo para desarrollar y manifestar expresamente su voluntad de constituirla o de crearla. Lo siguiente es elaborar y proponer los estatutos o relación de disposiciones que den nacimiento de la entidad, los cuales deben elaborarse conforme a las normas especiales que regulan el tipo de entidad que va a constituirse. Se da entonces lectura de esos estatutos elaborados y se someten a consideración de los asistentes a la Asamblea de Constitución, para que sean las personas las encargadas de dar la aprobación respectiva. Es necesario indicar el número de votos con que se aprueban los estatutos y determinar qué porcentaje representa frente al total de esos votos. Una vez aprobados los estatutos, se debe efectuar la designación de los directivos, representantes legales y órganos de fiscalización y control de la entidad que estamos constituyendo, así como establecer el número de votos con que se designan, indicar el nombre completo, el número de identificación y el cargo para el cual son elegidos y dejar constancia de la aceptación de esos nombramientos. Discutido todos los puntos que ya hemos señalado, debe elaborarse el acta de Asamblea de Constitución, la cual debe contener toda la información de lo sucedido en la reunión y que se encuentre directamente relacionada con el acto de constitución de la entidad sin ánimo de lucro. Ya elaborada el acta de constitución, que puede incluir los estatutos o simplemente hacer referencia a que forman parte integral del acta, es decir, deben estar escritos en documento anexo si ese es el caso que desean establecer, someten a consideración de la Asamblea de Constitución esa misma acta, es decir, se la leen a todos los asistentes a la reunión y dejan constancia de su aprobación por el órgano respectivo o por las personas designadas para tal fin. Aprobada el acta, debe ser firmada por el presidente y el secretario de la reunión, quienes además deben adelantar una diligencia de presentación personal, bien sea ante el juez, ante notario o ante la Cámara de Comercio, con la persona facultada para tal fin. Junto con esa acta van a presentar los estatutos ante nuestra oficina principal o seccionales para obtener la personería jurídica, es decir, para poder nacer a la vida jurídica. Una vez se llegue el acta de constitución, los estatutos y demás documentos para la constitución de una entidad sin ánimo de lucro a la Cámara de Comercio de Magangué, deben adquirirse posteriormente y diligenciarse los formularios para la inscripción en nuestra entidad cameral y cancelar los derechos de inscripción e impuesto de registro con destino a la gobernación del departamento. El valor a cancelar depende de la información financiera, más concretamente del patrimonio que la SAL establezca y de las tarifas dispuestas por el Gobierno Nacional a través del decreto 393 del 2002. La Cámara de Comercio de Magangué tiene 6 días hábiles para tramitar su solicitud de inscripción. Vencido dicho plazo, usted puede solicitar su certificado de existencia y representación legal en cualquier oficina y en cualquier parte del país. El certificado de existencia y representación legal tiene un costo de 4.300 pesos. Recuerde que una vez la entidad sin ánimo de lucro queda inscrita en nuestra Cámara de Comercio, tiene la obligación de renovar dicha inscripción de forma anual dentro de los 3 primeros meses de cada año, sin importar cuál haya sido la fecha de su inscripción. Henry Borea Díaz presenta Cámara al Aire. Muchas gracias, María Jesús, muy interesante el tema. Ya saben, oyentes, cuando vayan a constituir una entidad sin ánimo de lucro, sigan los pasos que se han informado, y si quieren que se traten otros temas relacionados con la sección jurídica, por favor, a través del Facebook, a través del Twitter, pueden hacer llegar esas solicitudes. Hay un tema que consideramos necesario transmitir a través de este programa y es relacionado con la seguridad ciudadana. Evidentemente, en muchos casos, las personas se quejan de la inseguridad que hay en Magangué, que hay en la región.
De todas formas, si bien es cierto que los organismos de seguridad como la policía, la infantería y otras entidades similares deben prestar ese servicio a la ciudadanía, también es cierto que la ciudadanía puede organizarse y a través de esa organización puede facilitar el trabajo de estos organismos. Con esa concepción, con esa idea de organizarse la comunidad productiva, ganaderos, comerciantes, fue como nació Asogrumac. Asogrumac, a partir de su constitución, viene trabajando en crear una red de personas que se solidarizan a sí mismas para prevenir situaciones de inseguridad. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a su presidente, a Libardo Agudelo, y este fue el resultado de esta entrevista. Estamos implementando y estamos organizando una asociación de gremios unidos de Magangué, se llama Asogrumac, con los comerciantes y los ganaderos de Magangué. Pero básicamente, ¿de qué es Asogrumac? Asogrumac es una asociación, comerciantes y ganaderos, que estábamos, diríamos yo, expatriados, ¿cierto? No teníamos una base fundamental para que nos escucharan, porque no es lo mismo hablar 40 personas que hablar una sola persona. Entonces de eso se trata, de llegar a todas las instancias, si sean municipales, departamentales o a nivel nacional. Básicamente, ¿quiénes son los que conforman la asociación? La asociación en estos momentos está integrada por aproximadamente 40 comerciantes, entre comerciantes y ganaderos. Y la idea es asociarnos, agruparnos para llevar nuestras inquietudes a diferentes entes municipales, departamentales y nacionales. Asimismo, estamos enlazados con la Policía Nacional, la Infantería de Marina en estos momentos. Tenemos una red de aliados que se llama una red de aliados para la prosperidad de Magangué. ¿En qué consiste? Consiste, doctor, tener una comunicación directa con la policía y la Infantería de Marina en la zona urbana y rural para cualquier evento delincuencial que se nos presente en la jurisdicción. Para ello contamos con unos radios de comunicación autorizados legalmente por la Constitución Nacional. Estamos enlazados con la Policía y la Infantería de Marina. Próximamente estaremos montando un repetidor ya con el aval de la Infantería de Marina en el corregimiento de Yatí. Básicamente, ¿cuál es la función de la red de aliados? Básicamente es estar en contacto diario, día y noche, las 24 horas del día, con la Policía Nacional y la Infantería de Marina. Es decir, que es para la seguridad de los comerciantes, de los ganaderos, en caso de que sean afectados por cualquier tipo de delincuencias, ellos puedan comunicarse con las autoridades. Es una herramienta de trabajo, diría yo, ¿cierto? Una herramienta de trabajo que la vamos a necesitar, tanto los ciudadanos de bien como las autoridades, un apoyo mutuo que vamos a tener en estos momentos. ¿Y cuál es el proyecto bandera en estos momentos de Asogrumac? El proyecto bandera es asociarnos, como se lo venía diciendo anteriormente, asociarnos para posteriormente llevar esto a la vida práctica, ¿cierto? A lo social. Tenemos unas cuotas en estos momentos muy bajas. Ahí vamos a tener unos pequeños recursos para ayudarle pues a la gente más necesitada, llevar de pronto un mercadito a la gente más pobre, a llevarle de pronto un balón a los niños pobres de cualquiera de los barrios de Magangué, para ver si con esto de pronto mitigamos un poquito esta delincuencia que nos viene azotando en estos momentos. Henry Borea Díaz presenta Cámara al Aire. La Cámara de Comercio siempre ha estado interesado en los temas que tienen que ver con el desarrollo regional. En búsqueda de este propósito, hemos realizado una serie de investigaciones que tienen que ver con un proyecto que se plantea a largo plazo, pero que inevitablemente va a tener una que otra consecuencia en el desarrollo regional. Y tengo que decirlo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario y específicamente con el río Cauca. ¿De qué se trata? Se van a construir en los próximos años una serie de hidroeléctricas en la zona media del río Cauca, y esta regulación que se le va a dar al cauce del río a través de estas hidroeléctricas va a generar unos fenómenos.
¿Cuáles son estos fenómenos? En verano vamos a ver disminuido el caudal del río y en invierno va a suceder el efecto de liberación de agua que va a multiplicar los efectos de las inundaciones. Entonces es un tema que ya le estamos pidiendo a las autoridades departamentales y nacionales que se analice las probables consecuencias que pueda representar río abajo la construcción de no de una ni de dos, sino de aproximadamente 10 hidroeléctricas. En el desarrollo de esta investigación tuvimos la oportunidad de dialogar, entrevistar a la socióloga Isabel Cristina Zuleta, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, Ríos Vivos es una articulación de personas, organizaciones y grupos humanos que consideramos el agua como bien común, no como mercancía, que consideramos que el agua debe ser defendida por los seres humanos porque es el sustento de la vida, no solo de los seres humanos, sino de toda la existencia en nuestro planeta. Eso es Ríos Vivos y está conformado principalmente por pueblos afectados por represas y por megaminería. En este momento estamos en más de 8 departamentos en el país. Cada proceso es autónomo y adoptamos un río para empezar a cuidarlo. ¿Y qué río adoptó usted? Yo adopté el río Cauca, soy de Ituango. Y me duele mucho lo que está pasando con mi río, por eso estoy dedicando casi todo mi tiempo a la defensa del río. Bueno, y explíquenos a los que habitamos en el Bajo Magdalena y en la desembocadura del Cauca, qué está pasando a nivel de Ituango con el río Cauca. El río Cauca en mi territorio, en el Cauca Medio, está siendo fuertemente violentado por la construcción del proyecto hidroeléctrico más grande que tiene hoy Colombia, es el proyecto Hidroituango, un proyecto que aspira a generar 2.400 megavatios, a tener una central de 79 kilómetros, a inundar 4.500 hectáreas y a impactar 26.060 hectáreas. Eso es un territorio muy extenso, un territorio en el que habitaban muchísimas especies, en el que habitaban barequeros, pescadores. El movimiento Ríos Vivos, a pesar de su poca existencia, pues apenas tenemos como 2-3 añitos, somos muy nuevos. ¿Cómo ve el futuro estas comunidades? Si no pueden acercarse al río, si no pueden vivir donde siempre han vivido, entonces ¿qué van a hacer? Esa es la pregunta que nosotros también nos hacemos, porque nosotros hemos sido desplazados por la violencia muchas veces en Ituango. Ituango es un municipio que como municipio es víctima del conflicto, hemos sufrido muchísimas masacres y muchísimo dolor con el tema del conflicto. Hay muchos proyectos aquí en esta zona y también hacia arriba, Cañafisto, están concesionando todas esas montañas a la megaminería y estamos entendiendo que no hay más espacio para nosotros y en las ciudades tampoco. Y esa pregunta no nos han dado respuesta, nosotros no nos queremos ir, queremos seguir habitando en la ruralidad, no queremos habitar la ciudad. El movimiento es básicamente rural, es de gente que queremos vivir en el campo y que nos parece la forma de vida más bonita y alrededor de un río. Y no sabemos entonces dónde nos van a poner. Una de nuestras propuestas es que a los afectados por un río les deben dar otro río. Porque no hay forma de vivir sin el río. Nosotros tenemos una interdependencia con el río y nuestra economía es basada en el río, nuestra cultura es basada en el río, incluso los dioses y las deidades y los mitos y las leyendas que se tejen alrededor de la sabana, allá en Sabana Larga, que alguien extendió una sabana y que todo eso ocurre alrededor del río, que hay un montón de muanes del río, que el río tiene vida, que nos castiga, que nos premia. Todo eso pues se pierde porque si se pierde el río ya no hay mitos, que los mitos son alrededor del río. Entonces lo que queremos es que nos digan qué ríos nos van a dejar libres, qué ríos podemos vivir en esos ríos y pues lamentablemente el panorama del país es que ya no hay ríos. Es decir, que usted no está vaticinando que hacia el futuro estos proyectos minero-energéticos van a confinar los ríos para las personas y se van a convertir solamente en un proyecto de negocios. Sí, eso es lo que estamos diciendo, que lamentablemente pues el agua y la energía se han vuelto una mercancía, que los bienes de la naturaleza se han vuelto una mercancía y que el ser humano, a pesar de que ha dependido toda su vida de la naturaleza, no tiene conciencia de esa dependencia. Bueno, y finalmente, ¿qué le propones al gobierno nacional y a todas estas empresas que están desarrollando estos megaproyectos para que haya una conciliación entre el desarrollo económico y el desarrollo social? Proponemos una Comisión Nacional de Represas
y una comisión que sea integrada por las empresas, no las estamos excluyendo, nos parecen un componente importante de la vida que tenemos actualmente, solo que esas empresas deben entender que son creadas por humanos y que son para los humanos y que dependen también de la naturaleza. Es que los empresarios también respiran, también toman agua y a veces se les olvida un poco eso. Entonces lo que queremos es sentarnos con los empresarios, sentarnos con los dirigentes sociales, sentarnos con el gobierno y definir, bueno, hagamos un recorrido de lo que ha pasado en la historia del manejo del agua en el país, de lo que ha pasado con las hidroeléctricas, hagamos un corte en el camino y si en esa reunión todos participando y de verdad conscientes del futuro de nuestras generaciones, no pensando solo en nuestra vida humana, sino en nuestros nietos, en todas las otras generaciones, pensando en 200 años, 500 años. Tomamos la decisión de que se requieren otras 5, otras 10 hidroeléctricas en el país, pues que sea así, de manera participativa y conjunta, y que primero nos aseguren que no va a haber violación de derechos humanos, que va a haber respeto por los bienes de la naturaleza y podemos llegar a consensos sociales, que es la manera como nosotros creemos se deben hacer las cosas, porque no nos pueden decir acepten los proyectos si están violando los derechos humanos. Sería inconsecuente. Si somos defensores de derechos humanos, si somos defensores del agua, no podríamos nosotros aceptar un proyecto si primero no nos aseguran que eso no va a suceder y cuando ya ha sucedido que se va a investigar, que se va a castigar, porque son delincuentes, el que contamina un río es un delincuente, que se va a castigar y que hasta aquí hacemos un corte y todo lo que ha pasado se va a superar y que de hoy en adelante entonces hagamos las cosas bien. Esa es nuestra propuesta. María Jesús Beleño, Diana Tres Palacios y Sandra Sariego, el equipo periodístico de Cámara al Aire. Bueno, hemos llegado al final, ha sido un placer compartir con ustedes este programa. Los invitamos para que el próximo martes nos sintonicen a las 7 en punto de la mañana a través de los 102.5 de FM de Marina Estéreo y los invitamos para la próxima Cámara al Aire. Estuvieron conmigo en el día de hoy María Jesús Beleño, Sandra Sariego, Diana Tres Palacios y en la producción y edición José Plata Cárdenas. Les habló Henry Borrea Díaz y nos vemos la próxima.